Resolución de triángulos. Resolver un triángulo es encontrar el valor de los ángulos internos y la longitud de sus lados. Por convención, los ángulos normalmente se denotan o se escriben o se expresan con letras mayúsculas. Recordemos que los ángulos son las aberturas en donde se unen dos lados, ¿no? ¿Qué tan separados están? Que están marcados. Entonces los ángulos se denotan con mayúsculas. Y los lados, que normalmente son los que están al frente, pues este ángulo está el lado C en minúscula, del ángulo A está el lado A en minúscula y igualmente para el ángulo B mayúscula está su lado B. Es una convención que tenemos en prácticas para expresar los lados y los ángulos, para que no haya confusión. Cuando vamos a determinar la medida de los ángulos internos, pues se tiene una regla general que es la regla de los ángulos interiores. Tenemos que la suma de los ángulos interiores da 180. Y esto es verificable para todos los triángulos. Aquí ponemos es aplicable para todos los triángulos. En cualquier tipo de triángulo se cumple eso. Y en la medida que vamos a calcular cuáles son la longitud de los lados, utilizamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos permite o nos da una relación matemática que nos relaciona la hipotenusa, que son uno de los lados del triángulo rectángulo, y los catetos, que son los otros dos lados. Esto solamente es aplicable, solo aplicable para triángulos rectángulos. ¿Cómo encontramos o cómo nos damos cuenta que un triángulo es rectángulo? También llamados triángulos en los cuales vamos a encontrar, aquí señalo, un rectángulo, ¿no? Por eso llaman triángulos rectángulos. Ese ángulo que está mostrado allí es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, una vez uno determina, porque nos han señalado ahí el rectángulo que está en rojo, pues sabemos que el lado que está al frente se llama hipotenusa, normalmente es el lado más largo. Los dos lados que sobran, pues se llaman catetos. Entonces, vamos a tener tres lados. Si uno se llama hipotenusa, los otros dos se llaman catetos. Y repito, esto solamente pasa para triángulos que son rectángulos, es decir, que tienen un ángulo de 90. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos un triángulo. Aquí nos dan un lado de 3 metros, otro lado de 4 metros y no sabemos cuál es este que nos están pidiendo encontrar. Entonces debemos determinar qué lado es, si es un cateto o es la hipotenusa. Entonces miramos que aquí está el ángulo de 90 y el lado que está al frente se llama hipotenusa. Por lo tanto aquí nos están preguntando la hipotenusa y este 3 es cateto, se denota con la letra C, y este 4 es cateto. Para el siguiente ejemplo, el siguiente triángulo que está en verde, la misma cosa. Encontramos inicialmente el lado, o más bien el ángulo de 90. Nos damos cuenta que el el lado que está al frente, que es 6 metros, ese sería la hipotenusa. Y el otro lado que tenemos aquí, pues como ya tenemos la hipotenusa, sería cateto. Y el que nos están preguntando aquí, que no conocemos, es un cateto. ¿Para qué tenemos que determinar esa situación allí? Pues porque básicamente la relación pitagórica, que si tenemos la hipotenusa, aquí la voy a mostrar, esta es la relación pitagórica, dice, la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Entonces, en esa medida, si no necesitamos solamente la hipotenusa, lo que se hace a esa ecuación es sacarle la raíz cuadrada a ambos lados, como estamos mostrando aquí. Entonces le sacamos la raíz cuadrada a ambos lados y obtenemos la fórmula que está en este cuadrito rojo. Dice, la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado, sacándole raíz, esa raíz cuadrada. Pero si en el caso de que nos pregunten un cateto, como lo vimos allá, entonces lo que vamos a hacer es que ese cateto lo cambiamos hacia el lado de la hipotenusa y como está sumando pasa a restar, como está mostrando aquí, y sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Acomodando la ecuación, pues obtenemos una ecuación que nos da la relación para encontrar un cateto. En general, si necesitamos encontrar la hipotenusa, pues aquí sumamos los catetos al cuadrado y le sacamos raíz.
y si me piden sacar un cateto, pues restamos la hipotenusa del cateto